Bueno, perfecto. Vamos a arrancar así no se nos hace más extensa la jornada. Eh, bueno, la idea era hoy hacer una charla, discusión sobre el proceso de trabajo en salud. Nosotros estamos iniciando con esto el cuarto módulo del curso. La idea es ir enganchando los temas desde las cuestiones generales y de definiciones más técnicas y políticas a nivel macro hasta tratar de desandar el camino hacia lo que es después la aplicación práctica y concreta de las cosas que vamos discutiendo y construyendo en el camino del curso. Hasta ahora y en los módulos anteriores estuvimos discutiendo qué entendemos por problema, cuál es la forma o la mecánica en la cual podemos empezar a analizar estos problemas, cuantificarlos, medirlos, incluso procesos de trabajo y discusión conjunta al interior de los equipos en términos de pensar el análisis de situación como parte de la planificación estratégica. En este módulo 4, que es un módulo un poco más corto que el anterior, que fue con materiales bastante más densos y más pesados, porque bueno, toda la parte de epidemiología, información y análisis de datos siempre es un poco más complejo, vamos a tomar dos ejes. Digamos, cómo podemos analizar el proceso del trabajo en salud, entendiéndolo como precisamente esto, digamos, como un proceso de trabajo con una línea, con una producción, con un objeto. Bueno, ahora lo vamos a ir discutiendo en el día de hoy, y aspectos relacionados a lo que es el trabajo interdisciplinar, multidisciplinar y el trabajo en equipo. Que esto lo vamos a estar viendo en el transcurso de la semana que viene. Estas dos partes son ejes fundamentales para empezar a introducirnos, digamos, sumado a lo que vimos en los módulos anteriores, ya directamente en formas de pensar eh, procesos de trabajo y de gestión diferentes al interior de los equipos de salud, con propuestas innovadoras digamos, con herramientas técnicas que superen lo que estamos habituados a ver, digamos. Entonces, la idea de hoy es hacer este contraste entre lo que es el proceso de trabajo en los diferentes modelos y en las distintas formas de analizarlo. Hola, ¿ahora están escuchando? A ver si tuve... Hola, ahí estamos. Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos para atrás. Entonces, pues estaba desbloqueado el micrófono, perdón. Bueno, lo que les decía, entonces,
pensar el proceso de trabajo en salud o el proceso de atención en salud puede ser desglosado y analizado desde sus distintas partes o componentes, ¿sí? Podemos analizarlo desde las herramientas y tecnologías utilizadas, desde los compromisos o el sentido que ese proceso tiene. Podemos analizar de la perspectiva del objeto de trabajo, cómo se construye un objeto de trabajo, la materia prima, el campo de los cuidados, los núcleos específicos en salud también nos permiten hacer un análisis del proceso de atención. En este caso, esto por ahí lo vamos a profundizar más cuando estemos viendo el tema de interdisciplina, el trabajador, desde la perspectiva del trabajador, las categorías de trabajo vivo y trabajo muerto, que las vamos a discutir hoy, digo, en esta presentación, y a su vez la gestión o visto desde la gestión u organización del proceso de trabajo o microgestión. Esto lo vamos a pasar rápido, algunas preguntas respecto al trabajo en salud, en realidad es un recordatorio, una invitación a la discusión, desde dónde puede mirarse cada una de estas partes en el proceso, ¿no? Vamos a avanzar rápido. ¿Qué es lo que ocupa el centro de trabajo en salud? Y son posibles respuestas: los procedimientos y las técnicas, los intereses corporativos, el usuario con sus problemas y necesidades. ¿Cuáles son los posibles compromisos que se asumen desde el trabajo en salud? Un compromiso con los procedimientos, con los intereses corporativos en términos de pensarlo como núcleos disciplinares duros, el lucro o reproducción de capital, o con la vida individual y colectiva. ¿Cómo se otorga el sentido del trabajo? ¿Quién otorga el sentido del trabajo en salud? Desde el sector salud, de una forma autoritaria, normativa o vertical, como vinimos analizando en todos los procesos de planificación normativa, desde la tecnocracia, o hay una forma de pensarse en diálogo con el usuario y la población a través de procesos de democratización del sentido del trabajo. ¿Mm? ¿Cómo se logra que los trabajadores adquieran estas cuotas de autonomía y compromiso? Bueno, esto lo vamos a ir discutiendo, lo quiero pasar eh, más rápido. Valores que produce el trabajo en salud. ¿Valores de cambio o valores de uso? ¿Cómo logramos que el usuario adquiera mayores grados de autonomía si entendemos el proceso de salud en términos integrales, como la capacidad de luchar con las condiciones que limitan la vida? ¿Cómo le damos a esto la mayor autonomía posible a los usuarios? Y a su vez también estas mayores cuotas de autonomía y compromiso con el trabajo a los trabajadores de salud. Bien, entonces podemos analizar el proceso de trabajo desde las dimensiones que habíamos mencionado en un principio. El objeto de trabajo, desde los materiales o una materia prima, los medios de trabajo con herramientas y tecnologías, el producto del trabajo, que el producto del trabajo en términos generales puede ser un objeto o un servicio o mercancía, que puede ser utilizado por otra persona para satisfacer una necesidad, un valor de uso, o bien intercambiado por otros productos, resultantes de estos procesos de trabajo en el mercado, valores de cambio. Ya no satisfacen necesidades, ¿no? O sea, productos o servicios que no están puestos a la satisfacción de una necesidad, sino un proceso de acumulación que permite el intercambio. Esto no hablamos solamente, para clarificarlo, de proceso de trabajo desde el punto de vista de salud. Digo, en el producto del trabajo podemos tener estas dos cosas: o un objeto, un par de zapatos, o un servicio, ¿sí? Los compromisos del proceso de trabajo, con los procedimientos, con la productividad, con la reproducción de capital, el sentido en el que se enmarca dicha producción, la organización del proceso de trabajo, organización fabril, taylorista, de administración científica. Algo de esto habló Darío cuando discutimos el tema de problemas. Es muy interesante repasarlo al tema de lo que es la organización tradicional.
Si nos da el tiempo vamos a hacer un pequeño repaso de dos o tres cosas, pero yo les voy a dejar puesto en el aula, en el campus, una presentación que describe someramente lo que es el Taylorismo y las cuestiones de las formas clásicas de organización. El trabajo artesanal, la alienación y la autonomía. Y lo que decíamos, los términos o las, digamos, las definiciones sobre trabajo muerto y trabajo vivo que vamos a discutir. Bueno, esto es un gráfico que en general repasa las dimensiones que discutíamos recién. Materia prima, objeto de trabajo, con herramientas, tecnologías, un proceso de organización, conocimientos y saberes que generan el trabajo en sí, que van a producir o van a terminar en un producto. Todo este proceso es guiado por un sentido y por compromisos. Bien, ¿estamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, sí se escucha. Bárbaro. Esto si ustedes quieren, porque por ahí había algunos temas de estos que pueden generar cierta confusión o controversia, me paran y vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Bueno, les decía entonces, cuando estamos viendo la cuestión del proceso de trabajo y sus dimensiones, en este gráfico resumimos lo que estábamos mencionando previamente. Bien, acá vamos a plantear una definición que para nosotros es clave, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de proceso de trabajo en salud, nos referimos por definición, digamos, o eh, digamos, desde donde nosotros nos paramos teóricamente, cómo es el proceso de atención. Cuando nosotros hablamos de proceso de trabajo, en realidad estamos hablando de proceso de atención. Este es el proceso de trabajo en salud. Para este proceso de atención hay, como decíamos, tecnologías y herramientas, que son todas aquellas cosas que actúan como medios de trabajo. Los insumos, los medicamentos, la aparatología, los protocolos, las recomendaciones, etcétera. Ahora vamos a ver que hay tecnologías duras y blandas. Si volvemos para atrás, vamos a ver que dentro de, digamos, las dimensiones del proceso de trabajo o el proceso de atención, los conocimientos y los saberes son también parte de las herramientas con las que uno cuenta para trabajar. Las herramientas, tecnologías y medios son una parte, la organización es otra, tan importante como las herramientas, porque generalmente hay una discusión en cuanto a el proceso de trabajo, la gestión del proceso del trabajo como algo ajeno al propio trabajo. Pero a su vez también que el conocimiento disciplinar es parte de ese proceso, es parte fundamental en realidad de ese proceso. Hay una materia prima u objeto de trabajo sobre el cual nosotros asumimos este proceso de atención, que según la perspectiva del trabajador de la salud, el objeto puede ser la enfermedad, puede ser un órgano enfermo, ¿sí? Puede ser que nosotros enfoquemos nuestro trabajo en la hepatitis C, entonces nuestra relación médico-paciente se establece con resultados de laboratorio, respuesta a drogas muy específicas para trabajar la hepatitis C y enfocamos como objeto de trabajo la enfermedad. Puede ser un órgano enfermo o bien puede ser una persona. Nosotros podemos estar también asumiendo como objeto de trabajo una persona sujeta. Esto nos determina las diferentes clínicas, la clínica ampliada, la clínica reducida, la clínica propiamente dicha. Existe un producto del proceso de atención. ¿Cuál es en el proceso de atención este producto?
un acto de cuidado, por medio del cual podríamos, lo digo en potencial, alcanzar la cura, la prevención, la promoción o la salud. Volviendo a lo mismo en términos de cómo nosotros asumamos las definiciones en términos de cómo entendemos el trabajo. ¿Sí? Si nosotros tenemos como objeto de trabajo la enfermedad, probablemente nuestra producción intente alcanzar la cura. Si nosotros lo entendemos desde una mirada preventivista o desde la promoción, o en términos integrales, como un sujeto, una persona sujeto alcanzando mayores niveles de autonomía en términos de una mirada más integral de salud. Bien, a diferencia de los bienes de cambio, el producto de cuidado tiene una característica que es muy particular, que es consumido en acto, mientras se produce. No hay formas de pensar el acto de cuidado como una posible acumulación de actos de cuidado para ser utilizados en otro momento, digo, por decir una imagen muy bizarra. En realidad, la característica fundamental que tiene el proceso de atención en términos de todas estas dimensiones y de cómo se entienden en la particularidad del trabajo en salud, es que si el producto es el cuidado, el consumo de este cuidado es algo que se va realizando mientras se produce. Bueno, esto ya lo vamos a ver, vuelvo a insistir con la cuestión de lo que es trabajo muerto, trabajo vivo, compromisos explícitos o implícitos y el sentido, tratando de seguir el esquema este que nos propone Mary de este mapa de dimensiones del proceso de trabajo. Las tecnologías, herramientas o medios de trabajo en salud. Según Mario Testa, son tecnologías no solo las herramientas materiales, como uno podría pensar por definición que el estetoscopio, digamos, o la tomografía o el resonador es la única tecnología posible para el trabajo, sino que también la forma de organizar el trabajo en salud es en sí una tecnología en salud. Esto que repasamos al principio. Digo, las condiciones que generan accesibilidad, longitudinalidad, que permiten continuidad en el proceso de atención, son herramientas que tienen una dimensión similar a las herramientas materiales. ¿Sí? A su vez también, tanto Mary como Testa hablan de tecnologías en términos de tecnologías adecuadas. Esto también es importante tener en cuenta porque tenemos como el chip puesto que la tecnología es aquel todo producto de la tecnociencia, el medicamento, el estudio complementario, que en realidad complejiza o simplifica desde donde se mire el proceso de diagnóstico. Digo, eso en términos amplios es un reduccionismo del término tecnología. En realidad las tecnologías deberían clasificarse en adecuadas o inadecuadas, digamos, y las adecuadas son aquellas que resuelven un problema concreto. Más allá de si son herramientas materiales, si son modos de organizar el trabajo, si son núcleos disciplinares o conocimientos que circulan en el equipo de salud, si son, como vamos a ver ahora, herramientas relacionales o vinculares, que muchas veces son las tecnologías más complejas y más importantes al momento de pensar todo el proceso de trabajo en salud. Esta es una definición de Mary, que las clasifica en tecnologías duras blandas y tecnologías blandas. Ahora lo vamos a ver. Las tecnologías duras están relacionadas a la aparatología, lo que decíamos recién, desarrollada generalmente por el complejo
médico-industrial, que tiene que ver con la tecnociencia y las formas clásicas de producir conocimiento. De esto también lo hemos estado hablando a lo largo del curso, en cuanto a lo que va desde la radiografía y el estetoscopio hasta los trasplantes de órganos y las técnicas y los medicamentos biológicos, recombinantes, etc. Tecnologías duras blandas, que son saberes específicos de cada núcleo disciplinar que intervienen en el proceso de atención. ¿Sí? Son saberes altamente estructurados y protocolizados, desde los saberes clínicos y epidemiológicos a los protocolos de actuación, a las recomendaciones por la medicina basada en la evidencia, a los programas verticales. Él le llama duras blandas porque en realidad no componen una, una estructura, un proceso, digamos, clásico de estructura de herramienta material, pero tampoco tienen que ver con la relación vincular. Hacen al trabajo muerto, ya vamos a ver cómo lo define, en términos de que en realidad son aquellas cosas que rigidizan y que están como preestablecidas de cada núcleo disciplinar. Creo que la medicina basada en la evidencia es el principal ejemplo. Nosotros tenemos una fuerte, podríamos decir, llegada cultural de la medicina basada en la evidencia acerca de que aquello que no está protocolizado o no está dentro del protocolo no es válido o no tiene fundamento científico, que no es lo mismo pensar en la validez de un método, en la validación o en la especificidad o la sensibilidad de un método, sino tiene que ver en cómo se protocolizan problemas para actuar siempre igual frente a las mismas situaciones. Esto en realidad es un saber necesario, pero digamos que hace a las herramientas duras, ¿sí? Bueno, Mary habla duras blandas en términos de esto que decía, de que en realidad no son herramientas estructurales o materiales. Y las tecnologías blandas, y agrupa las tecnologías blandas a todos aquellos aspectos relacionales que se ponen en juego cada vez que se establece un contacto entre el trabajador cuidador de la salud y el usuario, pudiendo definirlo desde el vínculo, la responsabilización, el alojamiento, desde el punto de vista de los modelos de atención de salud mental. El alojamiento tiene que ver con la capacidad de acompañar al otro para reconstruir sus herramientas subjetivas para enfrentar los problemas. La coordinación de proyectos terapéuticos, esto de pensar la posibilidad de discutir con el equipo y con los usuarios y con las distintas estrategias y herramientas para llevar adelante un proyecto terapéutico, la continuidad, lo que decíamos recién, la integralidad. En general, todos estos aspectos son aquellos que tienden en el acto de cuidado a recuperar la palabra. Tienen que ver principalmente con las relaciones y se establecen claramente con las relaciones personales. Cuando el vínculo es personal entre un colectivo de trabajadores, un trabajador individual, a un colectivo de usuarios o usuarios individualizados. Esto, a diferencia de lo que es las herramientas y los conocimientos, o las herramientas duras y duras blandas, hacen al trabajo vivo y hacen a la producción de cuidado, como decíamos, en acto. ¿Cuáles son los espacios donde desarrolla este proceso de atención? ¿Dónde está, digamos, el campo de juego de esto? Y ahí podemos definir dos dimensiones o dos definiciones que son muy importantes también tener en cuenta. El campo y el núcleo de trabajo en salud. El campo de los cuidados en salud es el espacio en donde se desarrolla todo el proceso de atención, en donde todas las tecnologías se aplican en pos de este objeto de trabajo sujeto y este producto de actos de cuidado.
Ahora, a su vez, dentro del campo existen núcleos específicos de intervención. Los núcleos específicos tienen que ver con todas las herramientas que son disciplinares o propias de una determinada profesión o de un determinado espacio de intervención. Digamos, no es lo mismo dentro del campo de los cuidados de la salud, las herramientas específicas de la medicina, del trabajo social, de la psicología, de la sociología. Cada uno de estos núcleos disciplinares tienen sus conocimientos, sus herramientas que son propias, pero a su vez se ponen en juego en conjunto con todas las herramientas de los diferentes núcleos que intervienen en el campo en el proceso de trabajo en salud. Este gráfico intenta más o menos mostrar esto, ¿no? El campo de los cuidados, los núcleos y a su vez cómo las tecnologías estas que mencionábamos, desde lo nuclear, pero no exclusivamente de lo nuclear, atraviesan todo el campo de cuidados. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Vamos entendiendo? Bien, bueno, ahí está. Ana, Gloria. Bien. Siempre digo lo mismo, pero bueno, no está de más repetirlo. Cuando uno habla con la computadora es difícil cuando uno no hay caras del otro lado que digan cómo vamos. Bueno, volviendo al mapa conceptual que habíamos visto al principio, en términos de las dimensiones en salud, vamos a verlo en términos del proceso de atención, en donde dijimos que en el mismo esquema, según la mirada del trabajador, puede ser asumido como un objeto o un sujeto con problemas de salud, enfermedad, atención, herramientas, insumos, aparatología, medicamentos, tecnologías duras, conocimientos y saberes bien estructurados y los modos de organización del trabajo que generan el trabajo en sí en el campo de los cuidados y con un núcleo específico disciplinar para producir actos de cuidado. El proceso, a su vez, como decíamos, siempre determinado por sentidos y compromisos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, ahí habíamos mencionado un término que es importante y a veces lo escuchamos, digamos, es como que a veces está un poco de moda, que tiene que ver con la alienación del trabajador de la salud. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de alienación? Ahora lo vamos a ir viendo y detallando, lo vamos a repasar para atrás. Cuando el trabajador de la salud, a ver ahí, la alienación del trabajador se produce cuando está comprometido solo con los procedimientos, cuando el fin último de su proceso de trabajo queda reducido a, dentro de su núcleo disciplinar, solo al procedimiento técnico, como por ejemplo puede ser la colocación de una vacuna. ¿Sí? Cuando el trabajador termina alejándose o desconociendo que hay atrás de ese procedimiento un fin cualitativamente diferente, que es precisamente estos actos de cuidado que él está produciendo, ¿no? Y a su vez, estos actos de cuidado generan en él el desarrollo de capacidades para lograr grados crecientes de autonomía, tanto para él como trabajador como para el usuario, a cuál le está garantizando el derecho. Esto particularmente he tenido la suerte por ahí de conversarlo con muchos compañeros enfermeros que discutíamos con una pregunta simple, ¿no? Dentro de decir, ¿qué es lo que vos haces todos los días? O qué haces acá, o cómo es digo, cómo pensás tu trabajo. Y de una simple charla es muy claro ver cómo están totalmente puestos atrás de la corrección del procedimiento.
¿no? No, porque la heladera controlada y su fin último es que la supervisora de enfermería le diga que, bueno, los procedimientos técnicos estuvieran bien hechos. Esto también era muy notorio cuando veíamos las supervisiones no sé si les ha pasado a ustedes, en nuestra provincia durante muchos años se supervisaba el trabajo en los centros de salud haciendo un análisis de las historias clínicas. Y en realidad era tan dura la supervisión que se terminaba eh, haciendo énfasis solo en cómo se llenaban las historias clínicas. Entonces los trabajadores orientaban toda su tarea a llenar bien las historias clínicas. No importaba si eso mejoraba o no la calidad de atención con los usuarios. De hecho, más de una vez nos ha tocado, y algunos compañeros que están ahora escuchando se acordarán, de llegar al centro de salud y ver que estaban todos completando curvas y fichas y todo porque alguien les había soplado que iba a haber una supervisión, ¿no? Esto de pensar el procedimiento como el fin último del trabajo y no que en realidad es parte de un proceso que va mucho más allá de solo la mera práctica. ¿Mm? Lo que le pasa a este trabajador es que ha perdido el sentido de su trabajo, no lo siente como propio y no se puede reconocer en el producto. Hay también, no lo quiero hacer muy largo, pero también hay un ejemplo muy interesante que toma Sousa Campos en su libro, en términos de la diferencia de lo que pasa con el trabajador artesanal, con el escultor, que puede ver un pedazo de madera, que sabe que atrás de eso va a hacer una talla, que va a poder ver digamos, en la medida que va generando el trabajo y mejorando su trabajo, una determinada forma y que al terminar puede ver la obra concluida. Digo, la alienación del trabajador pasa cuando precisamente se aleja de estos dos. No puede ver ni el proyecto, porque no es partícipe del proyecto, y esto lo vimos mucho en términos de cuando hablamos de planificación, ¿no? Cuando es la planificación normativa, los trabajadores son ajenos a lo que se decide hacer, y por otro lado se aleja mucho porque no puede ver el final de su obra. El final de su obra termina siendo solo la heladera con la temperatura adecuada. ¿Mm? Y muchas veces, a su vez, también como parte de todo un proceso de desgaste y de la propia alienación, termina reduciéndose muy adentro de su núcleo específico, solamente aplicando las tecnologías duras y las duras blandas. O sea, esto que decíamos, los saberes muy protocolizados y las herramientas materiales. ¿Cuándo vemos esto? Podemos hablar 3 horas de los ejemplos, sobre todo en el área médica, en los profesionales trabajando escondidos, vamos a usar el término metafórico, atrás de una receta o un pedido de estudios, reduciendo el vínculo a solicitar unos análisis, un laboratorio, una radiografía, una resonancia, y el producto o el resultado generar una receta de un medicamento. ¿Mm? Esto es uno de los ejemplos en donde digamos, el desgaste profesional termina muy, digamos, muy concentrado en su propio núcleo específico. Digo, hacer la receta creo que es lo más nuclear específico que tiene el médico, ¿no? Bien. En estos casos, cuando el trabajador está en este proceso de alienación o se encuentra en esta situación digamos, de resumido a su núcleo disciplinar, en realidad el proyecto terapéutico se genera sobre un paciente que está objetualizado, pensado como un objeto, ¿m? Surge de la suma de los diferentes procesos de trabajo desarrollados en forma individual por cada uno de los trabajadores, el médico,
dijo una cosa, el psicólogo va por otra, el trabajador social hace otra cosa, sin pensarse como una coordinación, una integralidad, sino al modo vertical y organizacional clásico taylorista. Los ravioles, cada uno con su función, hasta acá llego yo, en esto, hasta acá llego, hasta acá llegas vos, digo, y la fragmentación del proceso de atención es en el proceso de trabajo en salud el reflejo de la alienación de los trabajadores. En esta situación, todos los procesos subjetivos que decíamos, alojamiento, vínculo, desaparecen, tanto la del trabajador como la del usuario. Bien, bueno. Hacemos una pequeña pausita como para ver algunas preguntas, algunas cosas. Ahí hay un par de puntos que me gustaría tocar, pero antes de esto me gustaría que podamos discutir dos o tres palabras o ejemplos que les puedan surgir como para ver si más o menos está claro lo que estamos charlando de parte de ustedes. Hola, ¿te escuchas? Sí, se escucha bárbaro. Hola, buenas noches. Sí, escuchándote cuando hablas de las supervisiones, acá en Tucumán eso es muy común y es más, creo que cada vez se están realizando con más frecuencia, sobre todo en enfermería, bueno, de historias clínicas, tanto para médicos como para enfermeros. Eh, y, y bueno, pensando un poco que la verdad que muchas veces con el equipo hay un montón de cosas que se hacen y que se hacen de manera automática y que muchas veces yo le pregunto a las chicas, pero ustedes saben para qué estamos preguntando todo esto, para qué hacemos un diagnóstico, hasta un diagnóstico de situación, un censo o lo que fuere, y generalmente es como cumplir metas, cumplir, pero no se sabe muy bien para qué, digamos. Lo cual me parece muy interesante poder leerlo y entenderlo de otra manera. Sí, bárbaro. Creo que el mejor ejemplo, ¿no? El tema de las supervisiones a todos nos ha condicionado y bueno, tienen una lógica programática y bueno, cuando analizamos la cuestión del modelo tradicional, una de las formas en realidad es una forma de mantener el poder, digamos, en las estructuras verticales, es precisamente desarmar las líneas para que cada uno responda por su trabajo y en esto las supervisiones lo hacen claramente de esa manera, ¿no? Pensando en el resultado visto solo como un procedimiento completo. Es lo que vos decías, ¿no? Esto de pensar con los compañeros, decir, ¿por qué estamos haciendo esto desde hace, y muchos te van a decir, y hace 10 años que se hace así? ¿Algún otro comentario que surja del grupo? Hola,
¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, Adrián, ¿cómo estás? Se escucha bárbaro. ¿Cómo va? Eh, Primero pido disculpas porque me enganché bastante tarde y bueno, trato de más o menos de ver por dónde va la cosa. Lo que se me ocurre muchas veces es que, sobre todo ahora la época de nuevas tecnologías y de aplicación de recursos informáticos a la gestión, y a la y bueno y a al registro de los stocks, de las salidas, de los medicamentos de farmacia, de economato, de todas esas cosas, que muchas veces, y sobre todo cuando en los procesos eh, participan pacientes, por ejemplo en la entrega de medicamentos o de algunos alimentos y demás, muchas veces nos encontramos con que cualquier aspecto del proceso, cualquier requisito que se deba cumplir para acceder a un producto es mucho más importante que resolverle el problema al paciente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué sé yo? La receta que le hizo el médico se olvidó ponerle el diagnóstico y eso genera que el paciente se quede sin el medicamento. Y vaya y hable con su médico para que le complete bien la receta, eh, y el paciente tiene que volver, generalmente cuando vuelve no encuentra al médico, tiene que volver otro día, bueno, entonces se arma toda una maraña y una cadena de eventos desafortunados después de eso que terminan generalmente o con algún tipo de discusión o con alguna situación violenta. O cuando la situación no es violenta y que nos movilizamos todos para resolverlo, el paciente se va sin el medicamento. Eso me parece que es una pérdida, digamos, de la mirada del objetivo real que uno tiene con su trabajo, ¿no? Que es resolver problemas a la gente. Y muchas veces cuando perdemos eso de mirada por los procesos laborales, por priorizar o por darle mucha importancia a los requisitos, perdemos de mirada el conjunto. Sí, sí, claro, es un ejemplo espectacular, Adrián. Digo, es lo que estábamos viendo en términos de proceso, ¿no? Cuando terminamos escondido atrás del procedimiento como único objeto de trabajo. Ya no importa para qué es el medicamento o para qué es un determinado estudio. ¿M? También lo vemos mucho, o lo hemos visto mucho en la protocolización de atenciones, ¿no? Esto de eh, lo voy a decir en términos este, peyorativos, pero digo esto de hay que doblar al paciente para que entre en el protocolo, digamos. Le cambiamos algún datito para que en realidad sí nos coincida con lo que nos tiene que coincidir, porque cuando están tan estructurados en sus saberes disciplinares, sobre todo esto que contaba de la medicina basada en la evidencia, ¿no? En la cuestión clínica dura, realmente desestructura mucho cuando un paciente no calza en ningún lado. Y generalmente es culpa del paciente, entonces lo que hay que hacer es cambiar al paciente para que entre en nuestro protocolo y no al revés, no pensar dispositivos diferentes para resolver el problema al cual nos enfrentamos por primera vez, sino tratar de confundir al problema para que nos cierre. ¿Mm? Un trabajador social que suele escribir bastante sobre salud, que se llama Alfredo Carballeda, habla mucho del sujeto inesperado, ese sujeto que destruye o rompe todas las instituciones y que, como dice Gonzalo, hay que doblar para que entren en los protocolos, ¿no? No, porque no hay nada hecho a su medida. Hola. Sí, yo en cuanto a eso, un ejemplo, por ejemplo, más en lo que serían las obras sociales, o ese tipo de, en realidad más de la seguridad social o privado, muchas veces para que le autorice un estudio a los pacientes, tenemos que inventar algunos diagnósticos o algunos síntomas raros como para que realmente ese paciente se pueda realizar el estudio
Y te da un poquito de bronca de decir, bueno, pero si yo realmente considero que este paciente sí necesita realizarse este estudio, ¿por qué tengo que inventar, decirle al paciente, no te asusté con lo que pongo, pero si no, no te lo van a autorizar? Queda como feo, ¿no? Sí, bárbaro, bárbaro. Esto, me acuerdo en el hospital Adrián, en el Iturraspe, yo hace algunos años que estaba rotando por clínica, muchas veces los chicos, para que le pudieran dar de comer a los acompañantes de, de los internados, porque eran gente, qué sé yo, del norte, que habían venido y estaban ahí cuidando a los familiares y estaban todo el día y muchas veces los pasamos como internados para tratar de conseguir una ración más de comida. Esto no es que no esté disponible la comida está, lo que pasa que el proceso administrativo no pensaba en la persona, pensaba en si, digamos, en qué mecanismo sí o no se puede dar de comer. Y los chicos, los residentes de clínica, doblaban un poco la cosa y los pasaban como diabéticos, acompañantes con patología, para que pudieran tener también la comida, ¿viste? Eso era un clásico, ¿no? Esto, muchos médicos nos hemos acostumbrado a doblar la auditoría, entre comillas, para que nos autoricen un estudio, un medicamento, etcétera. Bueno, seguimos un ratito más y vamos a ir redondeando algunas cosas que me habían quedado ahí. Digo, vamos a hacer un pequeño, porque se me fue ahí está. Algún pequeño repaso de lo que habíamos dicho recién como el mapa conceptual. Entonces dijimos, cuando hablamos del proceso de atención, la dimensión de herramientas e insumos, podemos compararlo en el proceso de trabajo en general, el elemento necesario, según el rubro, para trabajar sobre la materia prima. La tecnología que sirve de soporte al proceso. El carpintero, el martillo. ¿Sí? Que clásicamente una herramienta. En el proceso de atención, la tecnología médico-sanitaria para elaborar diagnósticos y realizar tratamientos. Como dijimos, los aspectos relacionales en el campo de la salud, el vínculo, el alojamiento, la integralidad, la comprensión, son herramientas tan necesarias como el martillo es al carpintero. El producto, en el proceso de trabajo en general, en una fábrica, dijimos que puede ser vendido para satisfacer una necesidad o puede ser intercambiado para incrementar el capital original como valor de cambio. Cuando hablamos de proceso de atención, este producto son actos de cuidado de salud, que están destinados a los 4 niveles: curación, reparación de lesiones, la prevención, la promoción de la salud. De cualquiera de los niveles que nosotros querramos establecer o integrar incluso entre sí todos los grises que haya en términos de esta producción. ¿Mm? Y vamos a definir los dos términos que estuvimos hablando tanto en términos de trabajo vivo y trabajo muerto. ¿A qué nos referimos cuando veníamos repitiendo estos términos de trabajo vivo y trabajo muerto? El trabajo vivo es cuando el trabajador tiene la capacidad y puede desplegar toda su creatividad, sus deseos, sus capacidades y sus gustos en relación al producto de su trabajo, donde es parte del proceso de planificación, digamos, donde planificará el proceso de trabajo de acuerdo a las etapas que necesite para efectivizarlo, el momento y el contexto, las herramientas con las que dispone, pudiendo lograr la capacidad de identificarse al final del proceso
con lo que logró. Digo, esto que decíamos, la posibilidad que tiene el trabajador de la salud de ver plasmada su obra, como el escultor puede ver la escultura una vez que terminó de tallar la madera. Digo, cómo este proceso que hace a las relaciones vinculares, hacen al trabajo vivo, nos permiten estas dos cosas. Desplegar toda nuestra capacidad y nuestra creatividad para resolver el problema, teniendo claro cuál es nuestro objeto de trabajo y cuál es el sentido del trabajo, ¿sí? Y cómo intervenimos en el proceso de planificación. Son las dos cosas, como decía recién, que cuando están ausentes nos llevan a esta alienación del trabajador. Y el trabajo muerto, digamos, tiene que ver con esto, que un poco ya lo habíamos visto, pero es donde hay un trabajo repetitivo, rutinario, en el cual las conductas son siempre iguales. Frente a cada situación, se trata que esas situaciones se están reconocidas como idénticas y se actúa de idéntica manera. El trabajo se sigue con pautas estrictas, con normas y con planes, pero que son claramente establecidos por otros niveles, por otros conocimientos generados con cero creatividad y participación del trabajador. Y en donde en este proceso más relacionado a los modelos tayloristas, el trabajador es un paso más. Una máquina, una herramienta, un trabajador, terminan siendo sinónimos, ¿sí? Un poco en realidad nos contaba el profesor Zurita en algunos encuentros que hemos tenido discutiendo la medicina basada en la evidencia, el procedimiento, digamos, técnico que generó la medicina basada en la evidencia fue precisamente eso, fue establecer pautas y protocolos que permitieran que en la educación médica los profesionales no siempre requirieran de la experiencia para poder tomar decisiones. Entonces, se ahorraba tiempo de formación si lograban que funcionaran como un tomógrafo. El tomógrafo siempre hace la misma tomografía, digamos, ¿no? De la misma manera. Bueno, el trabajador pudiendo hacer esta cuestión repetitiva para hacer una máquina más del proceso. Porque hay toda una cuestión, un entramado conceptual que no compartimos, obviamente, pero que tiene que ver que eso garantiza eficiencia, al estilo de las normas ISO 9000, digamos, que si todos hacemos lo mismo, el resultado va a ser siempre el mismo. Lo cual se contrapone totalmente en punto de vista conceptual de lo que estamos hablando como proceso de trabajo. Entonces, dijimos que todo este mapa conceptual, ¿sí?, tiene sentidos y compromisos que guían todo este proceso. Los compromisos que en el proceso de trabajo en general, ¿sí?, están planificados como parte del trabajo. Esa producción puede estar comprometida con la satisfacción de necesidades concretas cuando se producen valores de uso, o bien con la reproducción del capital y la riqueza con la producción de valores de cambio. En el proceso de atención, si bien puede ser un compromiso en el sector salud el lucro, y de hecho sabemos que en realidad el subsector privado tiene en sí un fin de lucro, si no, digo, tenemos claro que en los sistemas como el nuestro, si no hay lucro posible, las empresas de salud cierran, quiebran y por lo tanto hay en sí un fin de lucro. Pero este fin de lucro como compromiso es muy difícil que se genere en el ámbito de los servicios públicos. Sí, podríamos dejar un puntito suspensivo para discutir qué pasa con los modelos de privatización encubierta de los sistemas de salud estatales, CUS, hospital de autogestión, en términos de esto, ¿no?, de generar sus propios recursos, en donde ya el lucro o la posibilidad de obtener una ganancia tiene que ver con una relación de supervivencia. O sea, el efector sobrevive si genera los recursos que necesita para sobrevivir. Y ahí el compromiso con
o el sentido con el lucro empieza a desdibujarse también en los sectores públicos. Pero digo, más allá de esto pueden señalarse compromisos posibles que los trabajadores pueden asumir, que pueden ser, como dijimos, con los procedimientos en sí mismos, con los medios, la receta, el estudio, o bien con la vida de las personas y la comunidad, en tanto puedan entender que el fin último del trabajo en salud, a través de todos los cuidados y los actos de cuidado producido, es lograr que los sujetos tengan cada vez mayor autonomía para afrontar las situaciones que le amenazan o que ponen en juego su subjetividad, para no quedarnos solo en las condiciones que amenazan la vida, digo, y también las condiciones que amenazan su subjetividad. Digo, en esto es muy importante porque en términos de discusión al interior de los equipos de salud, cuando nosotros planteamos esto de pensar una planificación en equipo y con los usuarios, de pensar procesos de trabajo conjunto y de toma de decisiones en conjunto, cuando pensamos en que es importante al interior de un equipo que se discuta qué entre todos, qué entendemos por salud, cómo construimos entre todos una definición de salud, es un tema que es para nada menor ni solamente digamos, conceptual en términos de bueno, qué progre, lo discutimos. Digo, es una herramienta fundamental para encontrar el sentido del procedimiento. Es fundamental. Si nosotros no tenemos este nivel de discusión al interior de los equipos, la alienación les puedo asegurar que gana sobremanera. Después vamos a ver y vamos a discutir cómo, porque seguramente está la pregunta y que nos la hemos hecho tantas veces nosotros, ¿no? ¿Cómo hacer cuando fuera del equipo de salud los modelos gerenciales, ministeriales, etcétera, nos llevan hacia modelos mucho más protocolizados? Bueno, ahí hay también un gran desafío que vamos a ir trabajando, donde hay herramientas también para intervenir. Pero antes de eso hay que entender que la mecanización y automatización de los problemas de salud o del cuidado es un gran problema. Bien, entonces dijimos, el proceso de trabajo en general, según el rubro específico y el modo de gestión del trabajo, puede tener mayores o menores cuotas de trabajo muerto, trabajo vivo, consecuentemente diferentes grados de alienación del trabajador. Yendo a, no es lo mismo la industria del turismo, no es lo mismo pensar la industria de espectáculos o de servicios de espectáculos públicos que la fabricación de un auto, ¿no? Ahí los modelos, obviamente, en los procesos de trabajo en general son muy disímiles. En el proceso de atención, ¿sí? Nosotros tenemos y tenemos que tener en cuenta, como les decía recién, que hay posibilidades en que una de las dimensiones de análisis del proceso en trabajo, que es la organización del trabajo, pueda estar hecha de tal manera que aumente los márgenes de trabajo muerto sobre el vivo o viceversa. Así como tenemos todas estas estructuras que son alienantes, supervisiones duras, protocolos duros, sobrecarga administrativa, que además no solo produce la alienación del trabajador, sino que resta muchísima eficacia y calidad del producto. Hay organizaciones que aumentan muchísimo el trabajo vivo sobre el trabajo muerto. La creatividad y la capacidad de planificación como una herramienta de trabajo habitual en los equipos es, digamos, una de las que podría mencionar más rápido y tal vez más fáciles de visibilizar. Cuando el proceso de trabajo es organizado unilateralmente de los niveles centrales, cuando no existe participación del trabajador, cuando esto queda limitado a la evaluación de procedimientos, terminamos en esto, compromisos con los procedimientos, y terminamos olvidando que el objeto de trabajo es un sujeto y no un medicamento o un estudio. Bueno, esto ya lo habíamos charlado.
Esto ya lo vimos. Bien. No hay trabajo efectivo en salud, quiero cerrar con esto, no hay trabajo efectivo en salud si el trabajo vivo no es capaz de hegemonizar el proceso de atención. Si no se valorizan los aspectos que hacen al fortalecimiento de la relación entre las personas, ya sea entre los mismos trabajadores conformando equipos, como entre los trabajadores y las personas usuarias y la comunidad. Digo, una de las cosas, ya vamos a ver más adelante, cuáles son todas estas herramientas que podemos poner en juego. Digo, nosotros no podemos hablar de trabajo, de proceso de trabajo en salud con un producto en términos de cuidado si no logramos poner en discusión esto al interior de los equipos para establecer relaciones vinculares entre nosotros y con los usuarios, en donde la circulación de la palabra, la planificación conjunta, la definición entre todo de lo que es un proyecto terapéutico, digo, estamos condenados al trabajo duro, rígido y trabajo muerto. Bien, ahí se ve la pantalla, ¿no? Entonces se había cortado la pantalla. Bien. Entonces, para ir cerrando, implicancias preocupantes en el trabajo en el campo de la salud. Vamos a repetir lo mismo, pero me parece que tenemos que dejarlo claro. ¿Sí? El compromiso con los procedimientos. El incremento de las cuotas de trabajo muerto sobre los procesos de trabajo vinculares con la consecuente alienación del trabajador. La pérdida del sentido en las prácticas de los servicios, cuando el sentido de la práctica se pierde y empieza a aparecer esto que se llama maltrato a las personas usuarias, que van desde el ejemplo que dio Adrián, de una receta que no se le da a un paciente el medicamento aunque lo necesite porque falta el diagnóstico, falta la fecha o lo que sea, hasta, bueno, podemos dar muchos ejemplos, ¿sí? La pérdida de la eficacia y la calidad en las intervenciones, con toda la iatrogenia que esto produce. La iatrogenia, en definición, cuando la medicina genera problemas, cuando la intervención del equipo de salud produce más daño que beneficio. Estas intervenciones iatrogénicas, bueno, también podemos dar un montón de ejemplos, si ustedes conocen un montón de ejemplos, en general a los problemas mal estructurados. Las prácticas muy estructuradas son iatrogénicas. O sea, tener un protocolo rígido para atender la violencia de género, por ejemplo, o tener herramientas exclusivas de la medicina basada en la evidencia para atender el consumo problemático de sustancias, yo creo que genera más iatrogenia que resultado. Obviamente que cuando la sobrevaloración en la utilización de herramientas duras, esto desgraciadamente se ve cada vez peor, la sobreindicación de estudios complementarios, la mala utilización de los estudios de imágenes, de laboratorio, la sobremedicación y totalmente por encima de los aspectos relacionales, ¿no? Esto es más fácil hacer una receta para un abuelo de 90 años, recetarle 2 miligramos de alprazolam que intentar contenerlo con la familia para ver digamos, cómo resolvemos las angustias del abuelo, ¿no? Entonces, para cerrar, y en términos de lo que habíamos hecho como este pequeño juego de preguntas y respuestas al principio, dijimos, ¿qué es lo que ocupa el centro de trabajo o debería ocupar el centro del trabajo en salud? El usuario, sus problemas y sus necesidades. ¿Cuáles son los compromisos que tiene que asumir el trabajo en salud con la vida individual y colectiva? ¿Cómo se otorga sentido al trabajo a partir del diálogo entre los trabajadores, ampliando el campo de los cuidados con el usuario y con la población? ¿Sí? Esto de ampliar el campo.
salirnos del reduccionismo disciplinar, del núcleo disciplinar, que lo hacemos con otros, no lo hacemos cambiando nosotros de nuestra disciplina, ¿no? No es la única manera. ¿Cómo logramos mayores márgenes de autonomía y cómo logramos mayor compromiso entre los trabajadores, desalienando al trabajador y desarrollando simultáneamente compromiso, en la medida que el trabajador se sienta partícipe del proceso de planificación y pueda verse reflejado en el resultado de su trabajo, haciendo esfuerzos para que la organización del trabajo tenga mayor peso el trabajo vivo que el trabajo muerto, jerarquizando el campo de los cuidados por sobre los núcleos disciplinares y jerarquizando el uso de las tecnologías blandas por sobre las tecnologías duras, haciendo fuerte hincapié en el desarrollo de los aspectos vinculares por encima de lo que es la tecnología dura. ¿Cómo se logra que el usuario gane autonomía? Produciendo actos de cuidado que tengan valor de uso, que satisfagan una necesidad concreta y coproduciendo con el usuario el sentido de la práctica sanitaria, siendo parte el usuario y el equipo del proyecto terapéutico. Esto es coproducir sentido. Entender el proyecto terapéutico como parte de la relación vincular. ¿Qué vamos a hacer juntos con este problema? Te diagnosticamos una diabetes. Bien, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hasta acá llegamos con lo que teníamos pensado para hoy. La idea de discutir el proceso de trabajo encadenado a todo lo que venimos viendo y como verán, con muchas cosas que van rebotando y repitiéndose de lo que venimos, pero bueno, acercándonos desde la macrogestión ya a la microgestión, que es en donde estamos discutiendo este proceso. Este proceso es parte de lo que es la microgestión, la gestión del trabajo, del proceso de trabajo en el equipo, en conjunto con el usuario. ¿Mm? Hacemos, si quieren, una ronda de comentarios, preguntas, discusión del tema. Hay un artículo de Emerson Mary que trabaja sobre la producción subjetiva del cuidado. Me parece que es algo así el título, que me parece muy aplicable. No vi la bibliografía de este módulo todavía, ando medio complicado. Pero me parece que esto de cómo se logra autonomía del usuario, cómo tenemos en cuenta las necesidades del paciente y cómo podemos acordar con él también que sea partícipe en el acuerdo del proyecto terapéutico, me parece que trabaja sobre muchas de esas cuestiones. Me parece bastante interesante. Acá está la cartografía del trabajo vivo. Ahí tenés la biblia del módulo. ¿Sí? Acá hay un texto, aprovecho que justo que ahora lo veo, que equipos matriciales de referencia, apoyo especializado, en realidad tiene que ver con interdisciplina, pero lo vamos a ver mucho más en profundidad en el módulo siguiente. Está bueno como para ir leyéndolo. El proceso de trabajo en salud de Juan Germán, que está basado en cartografía del trabajo vivo de Mary, es un poco de los insumos de donde yo armé esta presentación. Bueno, como verán, hay 3 trabajos de Mary que están muy relacionados. Que creo que el cartografía del trabajo vivo es el que vos te referías, ¿puede ser? No, producción subjetiva del cuidado. Así se llama. Bueno, yo creo que estaba, no sé si lo hemos, ahora lo vamos a buscar y lo vamos a subir entre la bibliografía, lo vamos a agregar. A ver, para que yo lo tengo breve, te digo el título bien.
el reconocimiento de la producción subjetiva del cuidado. Sí, 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 sí. Ese Después es el título del artículo. lo voy a subir ahí en la bibliografía, así lo tienen todos disponible. Mary, digamos, digamos, quien acuñó junto con Mario Testa todo esto que tiene que ver con el proceso de trabajo y el análisis del proceso de trabajo, y digo, esta mirada que tiene trabajo vivo, trabajo muerto, en realidad es una tesis, vamos a decir, de Emerson Mary. Bueno, como ven, el módulo 3 fue un módulo bastante complejo. Todavía, bueno, tenemos varias tareas presentadas, pero nos están faltando algunas. Y este módulo, como les decía al principio, es un módulo más corto. Acá vamos a trabajar estas dos líneas que son importantes, que son claves, digamos, antes de entrar en el módulo 5, que es todo el proceso de gestión democrática del trabajo en equipo de salud, esto que vimos ahora, y lo que vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con núcleo, campo, multidisciplina e interdisciplina, desde la mirada que nos aporta Nachmanovich y Alicia Stolkiner, que bueno, tiene un trabajo en investigación desde la UBA sobre interdisciplina, transdisciplina, que, bueno, es muy interesante. Hay algunos textos en la bibliografía también cortitos y muy efectivos, digamos, eh, de Alicia, que está bueno discutir. Bueno, si les parece, viendo la hora, vamos cerrando. Igual esto queda disponible para los que no estuvieron, para poder escucharlo fuera de línea. Ya lo vamos a estar subiendo al campus. Cualquier duda, cualquier problema, está abierto el foro general, ¿sí? Donde pueden subir artículos, pueden discutir, preguntar, consultar. Ya saben, entran en foro general de discusión y una vez que abren pueden poner responder y sobre esto lo que quieran. Suben opiniones, discusiones, pueden agregar textos también si están interesados en subir algún artículo que quieran compartir con el resto, lo pueden subir a través del foro. Así que, bueno, si quieren hacemos una rondita más y si no ya cerramos hasta la semana que viene. No sé si vos tenés, Gonzalo, el artículo que yo te decía de Mary, pero si no lo puedo compartir acá lo puedo compartir allí en el foro. Dale, no, estaría bueno, subilo al foro. Cuando Bueno, pongas responder, pones ahí te da la opción abajo de subir artículos, lo arrastrás desde tu computadora, lo arrastrás directamente y después ya lo carga y lo sube. De ahí lo podemos dale. dejar en el foro, si no yo lo paso a la bibliografía. Estaría bueno, igual para cualquiera que quiera subir artículos relacionados o que les parezca de interés, está muy bueno porque el foro lo permite hacer. Así que bueno, yo no lo busco, te espero que vos lo subas. Yo lo subo para que intente. Compañeros, recuerden avanzar con la bibliografía, que es un volumen importante, y como señalaba recién Gonzalo, está un poco relacionado con lo que habíamos hablado en los módulos anteriores. Pero recuerden de a poquito ir avanzando porque si no después se hace un atolladero a fin del módulo cuando haya que hacer el múltiple choice, etcétera.
Sí, no se preocupen con la tarea, dice uno de los deudores, pero bueno, con tiempo traten de no ir atrasándose mucho. Igual, como les decía, este módulo es un módulo un poco más corto que el anterior, que tiene 3 tareas y es más complejo y me parece que también es más dinámico, va a tener una sola tarea, así que es importante que aprovechemos por ahí este modulito que vamos a tener una semanita más. Después de la que viene otra más como para redondearlo y ahí ponernos al día con el módulo 3. ¿Mm? Y bueno, atentos ya a la hora, damos por concluido el taller de hoy. Después le comunicamos la fecha y la hora de la semana que viene. ¿Eh? Así que buenas noches a todos y bueno, seguimos en contacto por el campus.